Pues queremos en esta mañana dar a ustedes, hermanos, la más cordial bienvenida. Tuvimos quizás una semana inusual el viernes, ¿cierto? Ante la bendición, hermano Enrique, que le dio el Señor, aunque fue Martita, ¿no, hermano Enrique? La que primero compartió un video que quizás, no sé si algunos tuvieron acceso a él a través de la página misma de Sendas Antiguas, pero un video que al recibir algunas respuestas pues nos puso a reflexionar, nos puso a mirar qué tanto nosotros entendemos de las doctrinas de la gracia, de la salvación, de realmente quién es Dios. Había pensado en predicar, claro, un mensaje quizás también muy relacionado con esto, pero es en la gloria de la cruz, que era en lo único que dice San Pablo que él se gozaba. Pablo nunca encontraba deleite en nada distinto a la cruz de Cristo. Dios mediante más adelante meditaremos de esa palabra del Señor, pero en razón a inquietudes que sugirieron quizás básicamente respecto al tema de la soberanía del Señor, que fue de lo que creo que estuvimos en gran manera hablando este próximo martes. Recibimos de manera amorosa de nuestro hermano Jairito, que no está todavía, pero quizás amorosamente de él también recibimos jalos de orejas, pudiera de alguna manera decir, en cuanto a si la iglesia, digamos, está brindando las herramientas, está brindando la enseñanza adecuada en cuanto a todos estos temas, y en uno de esos temas, por ejemplo, como el de la soberanía del Señor. Así que nos reunimos los varones el viernes por la noche, charlamos de distintas inquietudes, pero miramos que una de las herramientas hermosas que el Señor nos ha dado para aprender y crecer en la escuela dominical, solo que con tristeza sí tenemos que, lo decíamos el viernes en la reunión, y tanto así que el hermano William hasta proponía que entonces, ¿por qué no hacer la escuela dominical a las 11? Que es que llega la gente, y de pronto hacer más bien la predicación a las 10, pero nos preguntábamos si con quién hacer. Si tenemos lo que tenemos, nuestra mayoría de sillitas vacías a esta hora, ya son las 10:20, sin embargo, eso es lo que sucede quizás en nuestra iglesia. Entonces, quizás la reflexión que nos quedó para hacer, no sé qué grado de compromiso estamos teniendo cada uno de nosotros frente a la palabra del Señor. Pero la escuela dominical creo que es el espacio hermoso que el Señor nos ha dado para poder charlar, para poder, con el tema que se viene tratando de la confesión de fe. El hermano Rafael, Dios mediante, volverá a compartir de las sectas otra vez en julio, y en julio, en 15 días ya, hermano Rafael. Entonces, en julio sería entonces más bien, sí. Mayo, cierto, estoy muy pensando en otra cosa, estoy muy adelantado, sí. Bueno, en mayo. Entonces, pero quisiera animarnos, queridos hermanos, a que pudiéramos aprovechar ese espacio de escuela dominical para entender. El hermano Benito nos comentaba de que realmente no sabemos qué es lo que nos identifica con las iglesias que hay a nuestro alrededor. Y así que si esa fuera la realidad que de pronto tenemos, pues nos debemos quizás en las escuelas dominicales, es posible que en las predicaciones como hoy, pues quisiéramos mencionar algunas cosas por las cuales
somos diferentes, digamos, con las iglesias, la mayoría de iglesias aquí en Bucaramanga con nosotros. Pero es a raíz de esto que entonces quisiera volver a compartir una enseñanza que ya había hecho en el 2013 y es posible que ustedes la tengan todavía en la memoria. No es la misma, he hecho varios cambios, digamos, en razón a enfocar un poco más la soberanía de Dios en la salvación, que es una de las cosas que definitivamente también nos hace totalmente distintos a las iglesias que están a nuestro alrededor. Pero un tema que llamamos la soberanía de Dios en las aflicciones, porque creo que eso sí que todavía es más una acusación quizás más grave que tenemos nosotros como Iglesia Bautista Reformada, y es que no es posible que un Dios a quien siempre llaman amorosamente el hermano Enrique y la hermanita lo oímos mencionar como Papito Dios, y bueno, quizás está bien, pero no es, la mayoría de iglesias de nuestro alrededor se refieren así a Dios como Papito Dios, por lo que no admitirían que ese Papito Dios trajera aflicciones a sus hijos. Nosotros tenemos que enseñar que las aflicciones son parte del plan soberano de Dios, porque Dios así lo diseñó, así lo decretó. Y ese Dios que es un buen padre, pues es un Dios que según Hebreos 10, que no lo había ni pensado hoy, pero es un Dios que disciplina a sus hijos, porque ¿qué padre es aquel que no disciplina a sus hijos? Y una manera de Dios de hacerlo a veces es a través de la aflicción. Así que de eso quisiera que compartiéramos inicialmente, como es escuela dominical, pues quizás podemos hacerlo de una manera más compartida, y a través del culto de adoración pues queremos seguir tratando, digamos, este tema. La soberanía de Dios, pero a la vez la bondad de Dios en medio de la aflicción. Y pues un pasaje que meditamos en ese entonces fue Lamentaciones, el capítulo 3. Lamentaciones, el capítulo 3. A raíz de esto, de la necesidad de prepararnos como iglesia, de saber, digamos, acerca de las doctrinas de la salvación, pues se ha tomado la determinación, y con el apoyo de mi hermano Rafael, pues a quien agradezco, y que nos sigue involucrando, digamos, con la iglesia, como de alguna manera lo ha hecho, y en razón a que a veces no puedo estar aquí. A partir del próximo domingo ya está la información ahí en la cartelera. Nos vamos a reunir a las 8:30 de la mañana. Para las personas que quieran herramientas, digamos, doctrinales, para hacerle frente, digamos, a este evangelio falso que se nos está vendiendo, como lo miramos en el videíto, y como digo, como es la realidad que vivimos en las iglesias a nuestro alrededor. Entonces nos vamos a reunir todos los domingos siguiendo el ejemplo de nuestro hermano Augusto Ramírez en la iglesia Gracia y Amor, que se reúnen todos los domingos a las 9:30 para estudiar avance bíblico. Nosotros lo vamos a hacer para estudiar la teología sistemática de Berco. Es un libro bastante extenso, pero abarca todas las doctrinas, comenzando con Dios hasta terminar con la escatología, de todo lo que tiene que ver con la muerte, el alma, el cielo que hay allá, en fin. Entonces, y claro, no lo podemos hacer de una manera muy detallada, pero vamos en cada estudio a tratar una doctrina, y al final del culto hay unas copias aquí que ya tenemos listas para quien esté interesado en hacer defensa de la verdad, o al menos en saber por qué nosotros somos Iglesia Bautista Reformada y no somos iglesia, lo que comúnmente llamamos iglesias arminianas.
Entonces, de eso quisiéramos charlar durante una horita todos los domingos con el hermano Rafael. Algunos domingos yo no estoy, pero él estará. Si él no estuviese, yo estaré ahí. Pero vamos a hacer ese estudio. Y no sé, esta tarde, hermano Rafael, si siempre tú vas a hacer algo con las grabaciones o... No pude bajarlas. Si será posible buscar algún medio. Pues aunque está en la universidad, pero a veces funciona. Pero, digamos, en razón a lo mismo, hemos iniciado un grupo de hermanos estudiantes, el hermano Enrique, el hermano Rafael, el hermano Jairito, el hermano Manuel, José, el hermano Apolinar. Bueno, también, ok, hermano Rafael. También en razón de eso, comenzamos esta tarde, podríamos comenzar siempre, hermano Rafael, a las 4 de la tarde. Entonces, una de las cosas que nos identifican como iglesia reformada por los arminianos es que las iglesias arminianas no respetan el día del Señor como se debe hacer, ni guardan el día del Señor como se debe hacer. Entonces, yo creo que nosotros debemos empezar por ahí, en mostrar que nosotros somos iglesia bautista reformada, porque le damos al día del Señor el lugar que le corresponde, que debe ser un día más para la adoración. Y un día más, pues, ¿por qué no aprovechar? Entre semana, pues, yo a veces siempre he sido como enemigo de que le quitemos tanto tiempo a la familia, de pronto para venir a hacer estudios a la iglesia. Pero quizás sea una oportunidad entonces los domingos para utilizarlos. El viernes no nos pudimos poner de acuerdo porque el uno dice que sí puede, el otro que no puede, por lo que decidimos hacerlo los domingos a las 4 de la tarde, ojalá todos pudieran. Pero si algunos no pueden, pues con los que puedan, queremos reunirnos todos los domingos, comenzando esta tarde a las 4, para analizar los videos de la médula teológica que hemos iniciado a estudiar, quizás también para charlar de inquietudes, de cosas, pero quisiéramos ser preparados para toda buena obra. Creo que en resumidas cuentas es lo que debemos hacer como iglesia, viviendo lo que vivimos a nuestro alrededor. Así que tenemos tarea por hacer y ojalá que el Señor nos anime. Las damas también, si oyeron la predicación del pastor Suger el Día de la Mujer, es una ordenanza del Señor que la mujer sea apta para enseñar también, porque ella tiene que enseñar a otras mujeres. Tiene que enseñar a sus hijos y como Priscila también tiene que enseñar a otros hombres. Desde el púlpito no, pero una mujer también debe ser apta para enseñar y debería estar preparada para enseñar, así que también debe aprender teología, Biblia, palabra del Señor. Así que están invitados, todos estamos invitados los domingos a las 8:30 de la mañana, comenzando Dios mediante el próximo domingo. Lamentaciones entonces, el capítulo 3, versículo 21 en adelante, Lamentaciones 3, 21 al 33 y el versículo 37. Lamentaciones 3, 21 hasta el versículo 33 dice esta palabra del Señor. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová.
Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. De la mejilla al que hiere y sea colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige. También se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Versículo 37 al 39. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Versículo 31, 32, 33. ¿Quién aflige? ¿Quién aflige? Sí. Según el versículo 31, 32 y 33. Dice, antes se aflige. ¿Quién aflige? Jehová. Dios aflige, ¿verdad? Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres, Si nos pusiésemos nosotros quizás a hacer un poco de memoria, son muchas las aflicciones, los sufrimientos que tenemos que experimentar a diario a nuestro alrededor. Para no pensar en el mundo, solo podíamos mirar a nuestra nación. Esta semana fuimos testigos de cruento sufrimiento de tantas familias. Nosotros de manera personal sentimos la guerra y esto que pasó con las FARC, con nuestros soldados de muy cerca, porque tengo un hermano militar y todo lo que pasa, digamos, al ejército nos afecta bastante. Pero somos testigos, digamos, de la guerra y del sufrimiento, pero no solo a nivel nacional, sino a nivel de la vida de cada uno de nosotros. Creo que todos nosotros, no sé si alguien esta mañana, pero creo que todos nosotros somos testigos de que experimentamos aflicciones. Menos mal, la hermanita ya se viene recuperando de su brazo y de esta aflicción, pero la sufrimos de una u otra manera, accidentes, enfermedades, sufrimos a veces decepciones por parte de personas, sufrimos dificultades a veces en el matrimonio, dificultades con los hijos, dificultades de una y otra manera. Hay muchas aflicciones. ¿Y quiénes sufrimos esas aflicciones? ¿Quiénes sufren esas aflicciones? Los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Lo que hoy quisiera de alguna manera decirles es que el mensaje de la Biblia es contrario al falso evangelio que se vende en nuestras iglesias a nuestro alrededor y que, como digo, llamamos iglesias arminianas. Porque el evangelio que se vende es que los hijos de Dios no sufrimos. Es decir, los hijos del rey no pueden pasar, no pasan por aflicciones, no pasan por enfermedad, no pierden el trabajo, no se accidentan o no sufren en el matrimonio. ¿Es el mensaje de la Biblia? De ninguna manera. De ninguna manera. No es el mensaje de las Escrituras, no es el mensaje de la palabra del Señor. Las aflicciones las decretó Dios desde antes de la fundación del mundo y las ha decretado porque ellas cumplen unos propósitos especiales en la vida de los hijos de Dios. Miremos 3 pasajes de las Sagradas Escrituras. Uno de ellos, Hechos, el capítulo 14 y el versículo 22. No existe un solo creyente en el mundo.
que no atraviese momentos de angustia, de aflicción. Si uno piensa, por ejemplo, en Elías, si uno piensa en personajes como Jeremías, o si uno mira como lo vamos a hacer con algún detalle a la persona que más ha sufrido en este mundo, al Señor Jesucristo. Pero no es posible que un hijo de Dios pudiera pasar por esta vida libre de aflicción, porque la aflicción en la escuela, donde Dios nos pule, donde Dios nos santifica, donde el Señor nos prepara para aquel día sin igual, cuando es en el cielo, donde descansaremos de toda aflicción. Hechos, el capítulo 14 y el versículo 22. ¿Algún hermano que quiera compartir esta palabra del Señor? Hechos 14, 22. Esa palabra es de subrayarla ahí en la Escritura. Es necesario, ese es el mensaje que no se predica hoy. Hoy quiero hacer una claridad sobre eso, porque por una observación que nos hace un hermano, bueno, pastor, finalmente, ¿por qué esta iglesia es diferente a las demás? Nosotros somos Iglesia Bautista Reformada. A nuestro alrededor hay iglesias arminianas que enseñan totalmente lo contrario a esto. Los hijos del reino sufren. Pero ese no es el mensaje de la Biblia, y por eso nosotros tenemos que predicar el mensaje correcto de la palabra del Señor. Aquí hablando del Señor, ¿a través de quién habla aquí? El Señor. A través del apóstol Pablo. Es palabra inspirada por Dios. Dice el apóstol Pedro que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. También Timoteo hablando dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Así que ¿quién dice realmente aquí en Hechos 14, 22? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Quién dice realmente estas palabras? No es San Pablo. Las dice Dios a través del apóstol Pablo. No solamente, amada iglesia, que es una posibilidad. No dice el Señor que posiblemente sus hijos pudieran sufrir. No, el Señor dice es una necesidad. Es una necesidad. Primera de Pedro, el capítulo 4. Primera de Pedro, el capítulo 4. Otro hermano que quisiera compartir esta palabra del Señor. Primera de Pedro 4, 12 y 13. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Amados, no os vendáis del fuego de prueba los hace de venir, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Tremenda esta palabra del Señor. Según el apóstol Pedro, también hablando por inspiración de Dios, ¿qué es lo que debería ser sorprendente para un hijo de Dios? ¿Qué es lo que nos debería sorprender como iglesia del Señor? Que no pasemos aflicciones, ¿cierto? Lo sorprendente sería que en todo nos fuera bien. Porque donde nosotros realmente somos santificados, donde nosotros realmente honramos al Señor, crecemos espiritualmente, donde realmente nosotros lo podemos hacer. No es cuando todo funciona bien, no es cuando en todo tenemos prosperidad. Por eso el apóstol Pedro dice, amados, no te sorprendas del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera
aconteciese. ¿Es extraño para un hijo de Dios sufrir? No, lo extraño sería no sufrir. Versículo 13, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Quiénes nos gozaremos con gran alegría en gloria eterna? Aquellos que con Cristo hayamos participado de sus sufrimientos. Porque ¿cuál finalmente es el camino que seguimos los hijos de Dios? Pues el camino de Cristo. Estamos llamados a seguir el camino de Cristo. ¿Y cuál fue el camino de Cristo desde el nacimiento hasta el final? De sufrimiento, de aflicciones. El camino de Cristo fue de aflicciones. Y mire lo que dice Juan de los que están en el cielo. Apocalipsis capítulo 7 y el versículo 14. Apocalipsis, el capítulo 7 y el versículo 14. Los que están en el cielo, ¿de dónde salieron? ¿De dónde salieron? Apocalipsis 7, 14. Cuando se le preguntó a Juan, ¿y estos que están vestidos de ropas blancas, quiénes son y de dónde han venido? Y Juan le dice al anciano, Señor, tú lo sabes. Y mire la respuesta que él recibió. Versículo 14. Estos son los que han salido ¿de dónde? De la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios. Ahí hay otra gran cima que nos separa de las iglesias a nuestro alrededor. Porque las iglesias a nuestro alrededor enseñan que los cristianos no pasaremos por la gran tribulación. Y la Biblia enseña, y claro, ese no es nuestro tema y no podemos, pero el apóstol Pablo en Tesalonicenses dice que no nos dejemos engañar de esas falsas enseñanzas, porque Cristo no vendrá sin que primero venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y sin eso, Cristo no vendrá por segunda vez a llevar a su iglesia. Así que tenemos harto por aprender. Por eso la importancia de reunirnos los domingos a las 8:30 para aprender doctrina, para aprender palabra del Señor, para poder preguntar, para poder crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Lo que hoy quisiera transmitir es que Dios es totalmente Rey soberano. Para quienes nos visitan, la más cordial bienvenida para ustedes en la mañana de hoy. No era mi intención hablar hoy de este tema de la soberanía de Dios en la aflicción, pero no sé si conocieron un videito que circuló esta semana de un niño que evangelizaba por ahí. Y es una deshonra al nombre y la gloria del Señor. Es un atropello a la soberanía de Dios. Una de las cosas que decía este niño en el video es que Dios no puede entrar si usted no lo deja entrar. Eso no dice la Biblia. La Biblia no dice eso y eso es mi deseo es que hoy podamos mirar que Dios es soberano y que el pecador no ha participado en absoluto en nada en su salvación. Porque para comenzar Dios nos salvó desde antes de la fundación del mundo. Así que ¿qué hemos hecho nosotros para poder ser salvos? La soberanía de Dios en la aflicción. Job entendió que cuando lo perdió todo, lo perdió porque Dios se lo había quitado, ¿o no? Job capítulo 1, versículo 21. Amada iglesia, Dios es soberano, aún en la aflicción. Y tenemos que hablar de esto porque, como digo, el mensaje que recibimos es totalmente al revés. Los hijos de Dios no pueden sufrir, eso no es cierto. Dios en su soberanía ha querido que las aflicciones sean parte de la escuela por la cual
Él nos hace hijos santos para su gloria, porque finalmente esa es la meta de cada uno de nosotros, ser santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y no es cuando nuestras empresas funcionan bien y cuando nuestros hogares son color de rosa que necesariamente somos más santos, no. Somos mucho más santos cuando tenemos que llorar afligidos, pidiéndole al Señor por las cosas que suceden a nuestra vida. Job entendió que el sufrimiento claramente lo había traído Dios a su vida. Job capítulo 1 y el versículo 21, si hay alguien que nos quiera leer esta palabra del Señor. Dijo que el mundo salí del vientre de mi madre y del mundo volveré a ver. Jehová Dios y Jehová Dios, sea el nombre de Jehová. Qué hermoso, pero esto no lo escucho en los púlpitos hoy, ¿cierto? Que si perdió el empleo, ¿quién se lo quitó realmente? Pues Dios, porque hay tantos detalles que ojalá algunos de ellos podamos mirar en la mañana de hoy. Pero Job entendió que lo que tenía, ¿por qué lo tenía? Porque Dios se lo había dado. Ahí la gente dice, no, pues tengo porque trabajar, tengo porque ahorro, tengo porque me esfuerzo. ¿Es eso lo que dice la Biblia? No, el Señor dice, ¿tú qué tienes? Que no lo hayas recibido, dice el apóstol Pablo. Hermanos, no tenemos nada que no lo hayamos recibido. Así que si lo hemos recibido, ¿qué puede hacer Dios con lo que nos ha prestado? Pues lo quita cuando Él quiera. Nos tiene que pedir permiso. ¿Será que le puedo quitar la salud? ¿Será que un día con un terremoto le puedo tumbar su casita? Dios tiene que preguntarlo. No, si Él es Rey soberano. ¿Quién fue la que no entendía a Dios aquí mismo en Job? ¿Quién no entendía que Dios podía quitarle a uno las cosas? La esposa de Job. Mire, amados varones, la importancia de ser pastores de nuestras esposas. No sé si lo estamos haciendo o no. Pero nosotros tenemos que enseñarle a nuestras esposas la palabra de Dios. No es la iglesia. No es la iglesia. Ni a los niños tampoco es la iglesia la que le tiene que enseñar la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy, ¿se acuerdan que dice Deuteronomio 6? Y estas palabras que yo te mando hoy, que dice el Señor, estarán sobre tu corazón. ¿Y qué tenemos que hacer con esas palabras? Y las repetirás. ¿Quieres mirar el Deuteronomio? Una buena manera de prevenir el Alzheimer es memorizar harta palabra de Dios. Les invito a memorizar mucha palabra del Señor. Hermano, y si un día por la gran tribulación te quitaran la Biblia, tú estás lleno en esta computadora de palabra de Dios para seguir predicando a Cristo. Hermanos, tenemos que memorizar palabra de Dios. Deuteronomio, el capítulo 6. ¿De quién es la tarea? De instruir a los hijos. Y muchos padres dicen, es de la iglesia. Es de la iglesia. O de las esposas, o de cada uno de nosotros como padres. No es de la iglesia. Quiere leer las hermanas Belkis. Deuteronomio, capítulo 6. Comenzando, hermana Belkis, desde el versículo 4. Miren lo que le tenemos que enseñar a nosotros y a nuestros hijos. Porque Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de todo tu cuerpo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como portales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Al pastor le da Dios esta ordenanza. A usted, esposo. ¿Quiénes responderán delante de Dios por la esposa y los hijos? Los esposos. Porque Dios nos hizo sacerdotes en el hogar para enseñar la palabra del Señor. De aquí preguntar a los esposos,
¿Cuánto tiempo realmente se está sentando todos los días? Por ejemplo, con el videito del niño. El viernes duré todo el día escribiendo porque lo que yo recibí es, ¡qué lindo ese video! Y es un niño que predica a Cristo. Pero ¿saben qué problema tiene ese niño? Él no conoce a Dios, ni sabe lo que está diciendo. ¿Y sabe quién lo está grabando? Su papá. ¿Y saben de quién es la culpa de semejante aberración en esta enseñanza? Su papá. Porque si nuestros hijos no conocen a Dios y su palabra, ¿de quién es la culpa? De nosotros. Por eso la gran tarea de enseñarle a los hijos la soberanía de Dios. ¿Quiénes se la deberíamos enseñar? Nosotros los padres, pero ¿cuándo podemos enseñar estas cosas a nuestros hijos? Cuando las conozcamos. Por eso tenemos que estudiar otra vez la invitación, hoy a las 4. Los varones nos reunimos para estudiar las Escrituras y todos los domingos a las 9:30, comenzando a las 8:30, comenzando el próximo domingo, nos vamos a reunir para estudiar doctrina, que es lo que hoy nos enseña. Hoy se enseña un evangelio que le guste a la gente. Aquí ha pasado mucha gente por esta iglesia y dicen, no me gustó. Porque ellos van a donde se sientan bien. Ellos van a donde les guste el evangelio, donde haya distracción, donde haya orquesta y donde haya todo eso que no es el evangelio del Señor Jesucristo. Cristo dijo que el evangelio de la cruz es locura y es difícil de entender porque se ha de discernir y eso es lo que no tenemos tiempo para poder discernir, para poder pensar en la palabra del Señor. Pero es ahí la tarea que nosotros tenemos. ¿Quién era la que no entendía que Dios podía quitarle a uno las cosas cuando Él quisiera? La mujer de Job, ¿cierto? Capítulo 2. Bueno, sería que Job no le había enseñado, esa es una inquietud, ¿no? Porque Job era un hombre varón justo, recto, pero sería que le faltó a Job pasar más tiempo diciéndole a su esposa, amiga, tenemos muchas ovejas, tenemos muchas vacas, tenemos mucho de todo, pero es posible que un día de estos el Señor si quiere no lo quita porque Él es Rey soberano. Pero no sé si le falló o si le enseñó y no quiso atender. Pero mire lo que dice Job 2, alguien que nos quisiera leer los versículos, Job capítulo 2, versículos 9 y 10. Job capítulo 2, versículos 9 y 10, por favor. Entonces, le digo su mujer, aún no tiene su integridad, aquí está Dios y muere. Y él dijo, ¿cómo se le habla a cualquiera de las mujeres? A saber que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Perdón, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no queremos consultar. Qué hermosa esta palabra del Señor. ¿Qué hacen muchas personas cuando fracasan? Dicen que aman al Señor, que son cristianas, pero de pronto muere un ser querido. Pero de pronto fracasa su empresa o hay problemas en el matrimonio. ¿Qué suelen hacer estas personas delante del Señor? Como la mujer de Job. No vale la pena. ¿Por qué uno se desanima y las personas dejan de venir a la iglesia? Pasa lo de la parábola del sembrador, ¿se acuerdan? El Señor dijo que muchos son como aquella semilla que cayó en la piedra con alguna tierra. Echa algunas raíces y pareciera bien, pero vienen las aflicciones y ¿qué hacen? Se apartan. ¿Por qué se apartan? Porque no tenemos claro, porque como lo que nos han enseñado es que como hijos de Dios debemos tener prosperidad y vivir bien, con buena casa y buen carro y buen empleo, y que los hijos tienen que ser el mejor en el colegio y todas estas cosas. Cuando no es así nos desalentamos y comenzamos casi que a culpar al Señor, porque eso es casi lo que le dice la mujer a Job, ¿cierto? Usted lo va a seguir amando, lo está tratando como lo está tratando y va a seguir en las mismas. Y Job dice estas hermosas palabras: recibiremos de Dios el bien y el mal. Hermano, usted está preparado para recibir el mal de Dios. Usted ha reflexionado sobre eso.
¿Qué pasaría con su vida un día de estos? Cuando el Señor amorosamente, porque nunca la aflicción, lo que leímos en Lamentaciones, es que el Señor nunca entristece voluntariamente. No, el Señor tiene un propósito especial en la vida de cada uno de nosotros. Dios no hace nada. Quiere mirarlo otra vez ahí en Lamentaciones. Lamentaciones del capítulo 3. Dios nunca hace nada sin un propósito especial. Lamentaciones 3:32 dice: antes se aflige, ¿quién aflige? Dios. Pero antes se aflige, ¿qué hace también? Se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Y nos toca dejar esta enseñanza aquí para tomar el tintín. ¿Habrá alguna inquietud antes de ir a tomar el tintín? Bueno, es un tema bastante extenso. Y vamos a ir meditando en el transcurso, después del tintín, en el tiempo de adoración, a meditar en esta palabra del Señor. Lo que hoy estamos compartiendo es que Dios es Rey soberano. Hermanos, y sus cabellos, ¿Dios sabe cuántos cabellos tenemos? Y se caen porque así se le caen al pelo, así. No, ¿quién está finalmente detrás de todo? Dios. Hermano, la aflicción viene del Dios. Dios es Rey soberano. Para que en medio de ello le voy a compartir ahorita unos pasajes. ¿Qué hacer cuando viene la aflicción? ¿Qué hacer en estos momentos? Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias por enseñarnos tu palabra, por permitirnos conocerte como eres, Señor. Nosotros queremos conocerte tal y cual eres, tal y cual te has revelado en tu palabra. Nosotros no queremos falsificar el Evangelio de Cristo. Nosotros queremos honrarte cumpliendo lo que dice el profeta Isaías, a la ley del Evangelio. Porque si no dijere conforme a esto es porque no les ha amanecido. Señor, y a nosotros creemos que nos ha amanecido en la luz de tu palabra. Nos ha reflejado Cristo su palabra preciosa y completa en las sagradas escrituras. Hoy no necesitamos revelación de profetas y apóstoles. Hoy no necesitamos que nadie nos traiga sueños o visiones. La palabra de Cristo, los 66 libros de la Biblia, son palabra completa y suficiente. Y no necesitamos nada más. Gracias por darnos esta verdad y ayúdanos a escudriñar las Escrituras, a ser estudiosos de tu palabra. Gracias, bendito sea tu nombre, en Cristo nuestro Salvador. Amén.